al panel de generación distribuida. Hoy tenemos 3 invitados destacados, cada uno en sus ámbitos. Los voy a nombrar según el orden en el que van a exponer. Por un lado tenemos a Rodrigo Zaguaia, de la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica, Wilson Sierra, de la Dirección Nacional de Energía, y María Paz Cristófalo, de ONRED. Ahora después les voy a hacer la presentación completa cuando pasen a exponer. Voy a dedicar unos minutos a hacer una pequeña introducción al tema, a contar un poquito, hacer un raconto corto de la generación distribuida en Uruguay y hablar un poquito del estatus que tenemos con ese tema. Uruguay, bueno, como saben, fue uno de los primeros países que reglamentó la generación distribuida por allá por el 2010, con el famoso decreto 173, para generar un mercado que 15 años después podemos decir que hay un mercado generado. Hay un conjunto de empresas, la mayoría de ellas pymes, que atienden el sector, las atienden de forma también descentralizada en el territorio. Se generaron capacidades técnicas y se le dio acceso a las energías renovables a algunos miles de usuarios finales. En los últimos años, sin embargo, aparecieron varios cambios que fueron modificando ese escenario. Cambiaron las reglas de COMAP para la inversión fotovoltaica, apareció la figura de suscriptor con generación y empezaron en estos últimos años a vencerse los primeros contratos que eran por 10 años con la UTE. Todo eso generó bastante incertidumbre en el sector. En este último tiempo, quizás más intensamente en los últimos 2 años, enviamos diferentes propuestas, tuvimos reuniones con autoridades del gobierno anterior, también con autoridades de este gobierno, y desde hace unos meses venimos participando en una mesa de trabajo junto con la Dirección Nacional de Energía, y aprovecho también la ocasión para reconocer y agradecer el ámbito de diálogo. Creo que es la forma de construir reglamentación que sea útil para muchos años. A ver, dos cosas importantes. Nosotros desde Auder creemos que es momento de hacer una revisión de esta normativa. Sería muy raro pensar que en estos últimos, que después de 15 años y con algunos ajustes menores, no ameritara hacer esta revisión. O sea que desde ese punto de vista nosotros estamos de acuerdo en que se debe analizar hacia dónde queremos seguir. Lo otro es que, lo hemos planteado desde el día 1, es que cuando uno analiza la generación distribuida, no puede quedarse únicamente con una parte de la foto. Si miramos solamente cuánto deja de vender la UTE, seguramente lleguemos a una conclusión, pero si miramos también la inversión privada que eso moviliza, el empleo que genera, el empleo especialmente descentralizado, a mí me gusta reforzar ese concepto en todo el territorio, la mayor parte de ellas son pymes que sostienen eso, las capacidades técnicas, la bolsa laboral que termina siendo la generación distribuida para las capacidades que formamos en la academia, en las diferentes universidades, seguramente lleguemos a otra conclusión. Y bueno, justamente por eso desde Auder decidimos contratar en este marco de conversación una consultoría para estudiar qué hicieron otros países cuando llegaron a este mercado, a este nivel de madurez de mercado. También para salir un poco de la discusión local y entender qué experiencias habían funcionado y cuáles no en otros países. Ese trabajo lo realizó María Paz, que hoy nos acompaña, va a compartir parte de esas conclusiones. Y para terminar, le quiero compartir una reflexión. Hace unos meses, en el marco también de estas conversaciones, leía un informe del Banco Mundial que se titulaba Aspectos económicos y regulatorios de la generación distribuida. Me pareció un insumo bien interesante, bien específico para lo que estábamos discutiendo. Y había una frase que la traje, bien sencilla, pero que me quedó dando vueltas y resume bastante bien el desafío que tenemos para adelante. La frase decía algo así como: una buena regulación debe hacer que formalizarse sea más atractivo que permanecer fuera del sistema. Y para mí eso es una idea muy potente y yo creo que a veces la subestimamos o dejamos de lado este aspecto. Porque si la regulación termina poniendo demasiadas barreras entendidas como inconveniencia económica o barreras administrativas, procesos largos, burocráticos, en fin, las diferentes barreras que tiene este sector, el riesgo en realidad es que aparezcan incentivos para hacer exactamente lo contrario de lo que buscábamos. Instalaciones no declaradas, invisibilidad, o sea, UTE pierde el control y la visibilidad.
y eso después se traduce en riesgos de seguridad para la red y seguridad para los usuarios, digamos, que son microgeneradores. Y de alguna forma es una distorsión que genera competencia desleal para las empresas que hacen las cosas bien, digamos. Entonces, para cerrar, el desafío es encontrar ese equilibrio, una regulación que sea moderna, que sea sostenible para el sistema, pero que al mismo tiempo permita que la generación distribuida continúe aportando empleo, inversión, innovación y valor para el país. Entonces, en ese contexto, y ya para empezar con las presentaciones, le voy a dar la palabra a Rodrigo Zaguaya. Rodrigo, te invito a pasar mientras te voy presentando. El doctor Rodrigo López Zaguaya es cofundador y director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica, ABSolar, entidad que reúne y representa a empresas y profesionales del sector de la energía solar fotovoltaica en Brasil. Asimismo, es cofundador, miembro del Consejo de Administración y actual presidente, durante el periodo 2025-2026, del Global Solar Council, organización que nuclea a las principales asociaciones nacionales y regionales de energía solar del mundo y actúa como representante internacional del sector. Adelante, Rodrigo. Gracias, Enzo. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí contigo, también con Paz, con Wilson. Y vengo a traer un poco el caso y la experiencia real de Brasil en la generación distribuida, y de eso podemos hablar, porque tenemos más de 40 gigavatios en operación en el momento. Ya expliqué un poco del trabajo de ABSolar, entonces vamos directo a los datos y números. La generación distribuida brasileña hoy tiene 49,7 gigavatios en operación en el país. Tenemos una participación bastante expresiva, pero estamos, como yo he dicho, en una fase de decrecimiento del mercado en Brasil, tal vez maturación. Pero el crecimiento en los últimos años fue muy intenso, especialmente desde 2017, cuando teníamos una nueva regla en operación estructurada por la agencia regulatoria. En especial después de 2022, cuando tuvimos la estructuración de una ley específica para la generación distribuida. Entonces podemos ver que tuvimos años en 2022 con 8 gigavatios adicionados en un único año, añadidos, 8,5 gigavatios en 2023, 10 gigavatios solo de generación distribuida, mira, en 2024, y 9, casi 10 gigavatios en 2025. En este momento tenemos cerca de 3 gigavatios registrados, pero hay un delay mientras los números que vemos aquí, lo que acontece en realidad. Promedio algo cerca de 800 megavatios por mes que son añadidos por las personas con los sistemas de generación distribuida. Y es importante notar que en el caso brasileño trabajamos con un net metering, full net metering, una regulamentación completa de net metering hasta 2022. Y después, con la ley que fue estructurada, yo explicaré un poco más, tenemos una regla. Cuando las personas utilizan la energía, no hay ningún coste para eso, lo abate completamente el costo del kilovatio hora que lo compraría de la red, por ejemplo. Pero cuando lo inyecta en la red, tiene un pago que hace por el uso de la infraestructura eléctrica, pero que aún hace interesante la inversión por las personas. Y ven que 80% de los sistemas instalados, en verdad, son inversiones de personas y no de empresas. En potencia instalada, es decir, la mitad de toda la potencia instalada de generación distribuida en Brasil es resultado de la inversión directa de las personas con sus recursos propios o con el apoyo de instituciones financieras con financiaciones de 2, 3, 4, 5 años, no más que eso normalmente, y que viabilizan los sistemas. El tiempo promedio de retorno en el investimento es de 3 a 5 años, entonces es bajo, es muy competitivo instalar un sistema fotovoltaico. Pero tuvimos también una participación muy significativa de las empresas de pequeño porte porque pagan un costo de energía eléctrica un poco más alto en Brasil.
representan 27,5% de toda la potencia instalada y también es proporcional las inversiones hechas. Los productores, agricultores, pecuaristas representan casi 13% de la potencia instalada, es el tercero más gran segmento de mercado para la generación distribuida, es muy importante en el escenario brasileño. También creo que aquí, que es un país que tiene una fuerza relativamente alta del sector de agronegocio, también sería una oportunidad interesante de trabajo y parcería, incluso para Auder, en parcería con asociaciones que representan los sectores productivos, de comercio, de industria, productores rurales. Y las industrias, solo 1% de los sistemas instalados, pero consumen mucho más energía eléctrica y por eso representan casi 7% de la potencia y de las inversiones. Es importante decir que tenemos trabajado con el poder público para que más edificaciones públicas también utilicen la energía fotovoltaica directamente en las escuelas, hospitales, en las organizaciones administrativas del gobierno, pero hoy es una parcela solo de 1% de la potencia instalada. El poder público en Brasil consume algo como 7% de toda la energía eléctrica generada en Brasil. Y en Brasil tenemos no solo la posibilidad del uso de la energía fotovoltaica en los techos de las casas y empresas, sino la posibilidad de la generación compartida, es decir, como una pequeña usina fotovoltaica virtual que está conectada en la distribución y en la que la región de distribución puede servir clientes que participen en este sistema en cualquier región. Entonces es una forma de optimizar y también democratizar el acceso a energía solar fotovoltaica porque hay personas que no tienen techos, que viven, por ejemplo, en aparcamientos, que es, por ejemplo, una oficina empresarial, no tiene techo propio. Y con el sistema fotovoltaico compartido puede hacer uso de la energía fotovoltaica, reducir sus costes también, y se crea un nuevo mercado que abrange una parte importante de la sociedad que no tendría acceso directamente a esta tecnología. Entonces, cuando, por ejemplo, la representante del gobierno ha dicho de la importancia de la justicia energética y de traer la transición energética para las personas, la idea de la generación distribuida compartida es una forma muy oportuna de viabilizar este tipo de tecnología para las personas también. La generación compartida es la que aparece aquí en verde, entonces es una parcela más pequeña del todo en el momento en la fotovoltaica en Brasil. La más grande parte es la generación local en los techos, 35 gigavatios, pero hay el alto consumo remoto, es decir, un techo que genera más energía que necesita, puede utilizar el excedente de energía para aportar una economía a una otra unidad consumidora del mismo propietario. Entonces, imagínate un centro de distribución que tiene un techo magnífico para un sistema fotovoltaico amplio y que tiene oficinas en diferentes ciudades y utiliza el techo para reducir el consumo de energía eléctrica no solo en el centro de distribución, sino también en las oficinas por las ciudades. Entonces, esto es una parte significativa que vimos con 11 gigavatios en funcionamiento. Y aquí tienen la distribución. Cuanto más es oscuro el verde, más grande la participación de la generación distribuida en los diferentes estados de Brasil. Entonces vimos que los estados de la región sudeste y sur, donde están la mayor parte de la población, la mayor parte de los sectores productivos y también la mayor parte del PIB, del poder económico del país, son las que hoy tienen la más grande participación de la generación distribuida en Brasil, con destaque para el estado de São Paulo. En AB Solar, con el desarrollo que tuvimos, estamos ahora en un momento de aportar más informaciones y soportar, apoyar en verdad las empresas con los desafíos que aparecen con el crecimiento. Y uno de estos desafíos es la correcta implementación de la ley. La ley que fue promulgada en 2022 aún tiene aspectos importantes a ser promulgados. Uno de estos más importantes aspectos es el cálculo de los costos
y los beneficios que la generación distribuida proporciona para la sociedad. Entonces, para eso, AB Solar ha hecho un trabajo específico con una consultoría contratada para medir cuál es el valor real que la generación distribuida trae para la sociedad, descontados los costos que impone también a la sociedad. También tenemos una situación con el crecimiento de la generación distribuida, de la necesidad de más control en la red de media y baja tensión, y las distribuidoras hoy no tienen formas regulatorias de hacer este control. Y también hay una preocupación de las personas si este poder es dado directamente a las distribuidoras, si hay algún riesgo de conflicto de interés entre el interés económico de la distribuidora, que es de facturar más, y el interés de las personas, que es de economía, de ahorrar más con los sistemas fotovoltaicos. Y hay otros aspectos, pero para que tengamos tiempo suficiente de trabajar los puntos aquí traídos, voy a pasar un poco más adelante. Entonces, hasta 2022, teníamos en Brasil solo una regulamentación estructurada por la agencia regulatoria y fue muy importante. Pasamos por varias etapas de aprimoramiento. La primera parte permitía solo los sistemas fotovoltaicos en techo. Después, en especial en 2015, tuvimos una nueva regla permitiendo las otras modalidades de negocio que mencioné aquí, con los sistemas compartidos, con la generación compartida, y con eso el mercado despegó. En 2019 empezamos la construcción de la ley, veo la pandemia, complicó el proceso, pero conseguimos en tiempo récord, en verdad, aprobar la ley en 2022, después de que el Congreso volvió su trabajo habitual. Y las sugerencias que traeríamos aquí para Uruguay considerar si el camino fuera de la estructuración de una ley, es que la ley es muy importante por traer seguridad jurídica para los participantes, más estabilidad, más previsibilidad para las inversiones y los invertidores también, y un equilibrio. La construcción de nuestra ley fue un proceso amplio junto al Congreso, con la participación de las distribuidoras, del gobierno, de la agencia regulatoria, del sector fotovoltaico y de los consumidores. Es complejo, pero democracia es compleja. La buena noticia es que logramos una ley que es una referencia importante y que funciona bien en el momento en el país. Es una ley compleja también. Y para hacerlo simple, tenemos cosas diferentes para explicar que para las personas que adheriesen a energía solar antes de la aprobación de la ley, mantenían sus condiciones de net metering, de uso de la ley por algunos años, en verdad hasta el final de expectativa de la vida útil de los sistemas hasta 2045. En ese aspecto, generosa para este primer trozo. La segunda parcela en amarillo es las personas que solicitan el acceso al sistema después de aprobada la ley. Y para hace un periodo de transición gradual con el pago cuando se inyecta energía en la red, que crece año hasta año hasta que atinge los 100% del uso de la red de distribución. Es decir, hoy, por ejemplo, cuando una persona inyecta energía en la red, 2026 paga 16% del equivalente de su costo de energía eléctrica de 1 kWh para la distribuidora y lo recupera solo los otros 83,8%. Pero en 2030 pagará 24%, recuperará de cada kWh inyectado en la red los restantes 75,7%. Y para las personas que adherirán a la ley después de 2023, hay un periodo más simple, parecido pero más simple en relación a las parcelas de transición. Entonces es un poco complejo, pero la lógica aquí es la siguiente. Se lo consume la energía localmente, no hay costo ningún que está trayendo a la infraestructura, no lo paga nada.
Es como se produce su propia comida en su casa, en su jardín, por ejemplo, las verduras, que no tiene que pagar nada para un supermercado, ¿no? Lo está haciendo en su casa. Vale, eso mismo para la energía. Pero se utiliza la infraestructura eléctrica, lo paga solo el costo necesario de uso de la infraestructura eléctrica para que no haga desincentivo. Esto es la lógica. Y la parte, como ya mencioné, hay necesidad también por esta ley, nos construimos la importancia del cálculo de los costos y beneficios de la energía distribuida para que tengamos un valor que no genere subsidios cruzados a los consumidores. Y para eso, con el apoyo de una consultoría especializada en cálculos del sector eléctrico, hicimos un análisis muy pormenorizado de los efectos de la generación distribuida. Y utilizamos la palabra efectos porque hay efectos positivos y hay efectos negativos. Entonces tenemos que los considerar distintos efectos en aspecto de la energía, cuánto por ejemplo se ahorra de la necesidad de producir energía eléctrica porque las propias personas con sus inversiones directas personales están generando su necesidad de energía eléctrica. Eso tras una economía, un ahorro para toda la sociedad y el sistema, ¿no? Los encargos de la tarifa, que son específicos en el caso brasileño, pero estoy seguro que aquí hay también los encargos tarifarios. El riesgo financiero que estamos disminuyendo, y eso ahora está muy claro. Hicimos ese estudio en 2023, pero ahora que hablamos de guerra en el Oriente Medio, de impacto en los precios energéticos, eso está muy claro, que hay un riesgo financiero si el consumidor no genera su propia energía. Y cuando la genera, ayuda a mitigar estos riesgos financieros. Las pérdidas de energía eléctrica, cuando se genera energía próximo del punto de consumo, se evita el uso de la infraestructura de transmisión, de distribución y reduce significativamente las pérdidas eléctricas. Hay también los beneficios para la seguridad energética del país, los beneficios para el medio ambiente y naturalmente los beneficios socioeconómicos para la sociedad. Bueno, en este estudio no llevó en consideración, no lo calculó directamente la parte socioeconómica y la parte de medio ambiente. No hicimos porque queremos hacer un análisis solo e exclusivamente técnica del sector eléctrico, pero yo lo recomendaría que lo llevasen en consideración también estos aspectos. En el caso brasileño, ese es el resultado de estudio. En el caso brasileño lo hicimos los resultados en dos valores distintos. Primero, los resultados en economía en un horizonte decenal de análisis, es decir, el horizonte del planeamiento del gobierno. La empresa brasileña de planeamiento, EPE, realiza el plan de desarrollo de las diferentes fuentes energéticas y lo aplicamos un estudio con y sin generación distribuida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto más necesitará, por ejemplo, de contratación de otras fuentes de generación, renovables o no, para dar cuenta de la necesidad energética que la generación distribuida, si no está disponible, cubriría? ¿Cuál es el costo adicional de líneas de transmisión también añadido? Y otros aspectos. Entonces, llevamos en consideración, por ejemplo, cuánto la generación distribuida economiza para la operación del sistema eléctrico, para la expansión, las inversiones directas en generación, transmisión y distribución, GTD, para costos adicionales con energía de reserva, aquí es un costo de la generación distribuida, la economía en los encargos de servicios sistémicos, el costo adicional en riesgo hidrológico, eso es un pago que se hace en Brasil para el uso de las hidroeléctricas, sobrecontratación de energía, cuando se tiene más energía generando, tal vez un costo para la sobrecontratación, la economía con los riesgos financieros cambiales y lo aporte en combustibles y también las pérdidas de energía eléctrica. En total, en el horizonte hasta 2030, una economía directa para los consumidores de 84.94 billones, miles de millones de reales,
es decir, el equivalente a casi 5% de la tarifa de energía eléctrica prevista para el horizonte, una economía de 5%. Y eso se beneficia no solo a la persona que instala la fotovoltaica directamente, sino a su vecino que no instaló sistema fotovoltaico en su techo. Es un gaño sistémico para la sociedad. Entonces, lo mismo lo calculamos en valor por megavatio hora. Y es decir que solo con sus beneficios netos, ya descontados los costos, hay un beneficio de 403,90 reales por megavatio hora para la sociedad, traído por la generación distribuida directamente cuando la injeta en la red. Entonces, es un beneficio bastante significativo y que propicia y justifica el apoyo gubernamental de políticas públicas y de la sociedad para el uso de la generación localmente. Entonces, conclusiones, porque creo que mi tiempo ya está listo. Hay como principales beneficios la reducción del uso de las termoeléctricas y también los costos operacionales, menor necesidad de inversiones en generación, transmisión, también distribución, una reducción en los encargos de servicios del sistema eléctrico, en el caso brasileño, y la disminución de las pérdidas eléctricas directamente. Los costos identificados existen, son menores en escala, pero existen. Están vinculados en el caso brasileño a la disminución de la receta, los pagos obtenidos con la venta de energía de reserva en el mercado, la alteración de la operación de los reservatorios de hidroeléctricas y sus costos correlatos, y la sobrecontratación de las distribuidoras de energía eléctrica. Entonces, ese es el resumen de lo que teníamos para presentar. Espero que tenga sido útil para nuestra discusión y agradezco más una vez a su atención y a Oder. Gracias. Muchas gracias Rodrigo, muy claro tu exposición. Invitamos ahora a María Paz, a Wilson, me lo pasé. Invitamos a Wilson Sierra. Wilson, te invito a pasar y te voy presentando. Wilson es ingeniero químico y doctor en química, egresado de la Universidad de la República. Ha estado vinculado al desarrollo de las energías renovables en Uruguay desde el año 2008. Cuando quieras, Wilson. Bien, primero que nada, gracias a la organización por la invitación, por el espacio de poder transmitir la visión desde la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería respecto a este tema. Y por otro lado, gracias a la institución a la que pertenezco, que entiende que puedo transmitir ese mensaje. Así que bueno, voy a arrancar en algo que uno no debería hacer, uno debería planificar lo que hacer y hacerlo planificado, pero vos levantaste un centro y me pareció que estuvo bueno el tema del foco en la sostenibilidad a futuro del tema de generación distribuida y hacer de alguna manera el enganche con lo que es la motivación del trabajo que a continuación voy a estar presentando, que de alguna manera es el foco, precisamente lo que estamos buscando. Para este caso y para otras iniciativas. De hecho, en este momento estamos discutiendo en otros ámbitos, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ganadería, con otros actores, algunos tipos de apoyos puntuales que se han ido otorgando a lo largo del tiempo y que es necesario en la búsqueda de dotar de que el sistema eléctrico sea sustentable y sea uno hacer límite cuando todos los actores hacen una determinada acción y sea robusto y siga no se vea afectado el desempeño del sector. Entonces, bueno, con eso en mente, poder mencionar un brevísimo panorama de contexto. Esta es la foto que teníamos al comienzo del siglo. Teníamos un sistema hidrotérmico que básicamente lo que hacía era tener un montón de fluctuaciones y eso, entre otras motivaciones, lleva a que en el año 2010, más o menos a esta altura del año, en junio del 2010, entrando en vigencia en julio del 2010, comenzó a regir el decreto 173, que es el que enmarca esta actividad. Un dato de color, todo el trabajo que se hizo para la microgeneración, y veo por allá a Pablo, fue con foco en energía eólica.
A último momento se resolvió, y creo que con buen tino, el tema de dejar abierto a otras fuentes renovables. Y como vamos a ver, claramente la historia fue por otro lado. El trabajo en tema de microgeneración respondía en el año 2010 fuertemente a la necesidad de descarbonizar la matriz eléctrica. O sea, estábamos en una batalla en la cual eliminar los combustibles líquidos de la matriz eléctrica era el principal objetivo. Y en ese contexto cualquier monedita servía y sin duda la microgeneración estuvo invitada a jugar un papel en ese rol, en esa actividad. En el año 2014 se complementa el marco general para la figura de los prosumers con el suscriptor con generación, en ese momento con la restricción de la inyección, restricción que luego es levantada más adelante a comienzo de esta década. ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido este sector? Bueno, básicamente lo que podemos ver ahí es en el caso de suscriptor con generación, vamos a empezar por los más grandes en escala, no en acumulado de potencia, sino, sino en tamaño de instalación. Lo que tenemos es, en el caso del suscriptor con generación, una fuerte participación reciente, con una distribución de fuentes que va fuerte participación eólica y solar con una pequeña participación de biomasa. Ahora bien, cuando hacemos el mismo análisis en el caso de microgeneración, lo que vemos es que la foto es completamente distinta. Y lo que mencionaba, si bien todo se trabajó para el eólico, lo que se desarrolló fue lo solar, lo cual hacía sentido con lo que es el tema de la distribución de costos de la eólica a medida que aumenta o disminuye, mejor dicho, en este caso, las capacidades de instalar y haciendo uso de la modularibilidad que tiene la solar fotovoltaica. Ahí están marcados en flecha dos años, 2017, del cual desde la Dirección Nacional de Energía se toma una decisión de exigir a las instalaciones que en su momento tenían como única restricción el hecho de que podían instalar capacidad de generación tanta como tuvieran contratada como consumidores, y habíamos comenzado a experimentar el desarrollo de instalaciones sin consumo, o sea, con una contratación ficticia, entre comillas ficticia, legal pero ficticia, y sin consumo atrás, razón por la cual en el año 2017 se saca una resolución que exige un balance anual entre lo que es la energía generada con lo que es la demandada. Y en la otra flecha es el otro hito que mencionaba Enzo en su introducción, que es el tema de la resolución adoptada por COMAP de alguna manera incluir requisitos adicionales a los de cualquier otra incorporación de tecnología, en el caso de tecnología más limpia. En el caso de solar fotovoltaica le exige adicionalmente generación de empleo y un ratio entre lo que es la inversión del sector sobre la inversión total. La primera medida, la del 2017, como decía, impulsada desde el sector de energía. La otra, simplemente nos notificamos. De hecho, otro dato de color, nos enteramos en ese momento por una llamada del entonces presidente de Auder, por lo menos de las áreas técnicas, ¿no? Bueno, acá en la esquina inferior derecha, lo que todos sabemos, la evolución que ha tenido la tecnología y cómo eso, de alguna manera, ha habilitado el desarrollo del sector. A la fecha tenemos 2.626, a la fecha del 30 de junio tenemos 2.626 instalaciones de microgeneración que acumulan un total del entorno de los 65 megavatios, número más, número menos, y una participación cada vez más creciente de la solar fotovoltaica frente al resto de las tecnologías. Ahí vamos. A mí me gusta siempre decir de que pertenezco a un ministerio que es de industria, de energía y minería, razón por la cual tenemos presente, y creo que hemos dado muestra de ello en un capítulo insistente que aparece en cada una, apareció en el pasado, en cada una de las convocatorias y cada una de las medidas de incorporación de renovables, el tema del componente local, cómo eso termina traccionando en lo que es el componente empleo, etcétera, etcétera. Somos conscientes de eso. Sabemos de que la microgeneración juega un papel en ese rol. Sabemos también de que sirve para quien la instala como un mecanismo de estabilización de costos energéticos. También tenemos claro de que la microgeneración, fundamentalmente en el momento en el cual se desencadenó el mecanismo, era una forma de lograr nueva incorporación de aprovechamiento de recursos autóctonos.
El tema de las pérdidas técnicas, entendemos que hace un aporte a su reducción. Si bien puede haber algunos casos que son excepcionales, que pueden mencionarse, pero que pueden ameritar un tratamiento particular, creemos que en general es de reconocer de que la reducción de las pérdidas están. Y lo otro, bueno, el tema de la figura de prosumer, nosotros siempre decimos que el poner a un actor que consume energía, a su vez a generarla, le transmite o le permite entrar en contacto con la realidad y todas las dificultades que la generación implica, razón por la cual la valorización del recurso también aporta, incluso por el lado de la eficiencia energética. Y bueno, y central, el tema de, en el momento de desencadenar las medidas, la contribución que hacía a las metas de desfosilización. A futuro vemos que la posibilidad, en la medida que se logre en algún momento la compatibilización o la generación de sistemas que puedan tener generación y acumulación, a su vez va a terminar aportando a, digamos, a la red, al sistema, otro tipo de servicios y bueno, que puede llegar a ser interesante el recorrer ese camino. Ahora bien, como contracara, todo tiene sus dos lados, existen una serie de dificultades con el tema de la microgeneración, que es lo que amerita el análisis que de alguna manera mencionaba Enzo en la introducción. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos identificados a la microgeneración como una actividad subsidiada y que tiene dos componentes ese subsidio. El primero, el titular, luego vamos a desarrollar un poquito cómo es que esto juega. La actividad de microgeneración no termina remunerando parte de los costos de red y de respaldo de generación, producto de algo que es ajeno a los actores del sector y es propio del sistema tarifario que tenemos. Ahora lo explico. El segundo componente es la energía inyectada se remunera a valores notoriamente superiores a los que es posible adquirir en el mercado, razón por la cual el tema de microgeneración en un régimen de competencia claramente resulta menos atractivo que otra forma de abastecer la energía. Siempre nos pasa que llegado a este punto entramos en la discusión de si es subsidio o no es subsidio y para eso, simplemente para saldar, nosotros cuando hablamos de subsidio nos referimos a lo que dice la RAE, es un apoyo, una asistencia para el desarrollo de un determinado sector y no más que eso. Adicionalmente a eso, lo que me permito decir es que el subsidio está previsto en la política energética y no es un mal término, no es una mala palabra el tema de una actividad subsidiada, porque precisamente la política energética que tenemos vigente y que estamos revisando prevé la existencia de que en caso de resolverse subsidios se recorran determinados caminos y particularmente lo que dice es, bueno, que estén claramente definidos, que sean explícitos, que sean transparentes y que exista una vía de salida. Y bueno, creo que de alguna manera al final de la presentación lo que vamos a estar presentando es una propuesta desde las áreas técnicas que todavía no está aprobada, hago subrayo en eso, es una propuesta de las áreas técnicas, cómo recorrer esta ruta de salida. Habíamos dicho que teníamos dos componentes del subsidio y quiero aclarar cómo es que juega el que a veces cuesta terminar de entender. Cuando una instalación de microgeneración se instala, hace frente a los cargos fijos, como cualquier suscriptor, paga el cargo de potencia que tiene contratado y paga el cargo de energía. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando un instalador, pensemos primero en un suscriptor que no tiene microgeneración, hace los pagos de esos tres componentes, no importa cómo se distribuyen, la suma da determinado valor y con eso está afrontando todos los gastos que le corresponden. ¿Qué ocurre con el tema de cuando alguien instala microgeneración? Bueno, deja de consumir energía porque hay una parte de la energía que se la termina autoabasteciendo. Ahora bien, nosotros tenemos en nuestro esquema tarifario una situación que es que la tarifa está lo que nosotros llamamos energizada. Esto es, una parte de los cargos fijos, de los cargos que terminan remunerando costos de red y respaldo, no se cobran como cargos fijos, sino que se trasladan y se prorratean los pagos por energía. Eso lleva a que, al yo consumir menos energía, estoy remunerando solo parcialmente esos cargos fijos. Y es por eso que nosotros decimos, ahí hay un componente de subsidio, puesto que esos cargos fijos, la empresa eléctrica los termina asumiendo igual y el resto de los suscriptores son los que terminan completando la cuenta para que se pueda afrontar ese cargo, ese costo. El otro componente, por otro lado, es el de la energía. Puesto que nosotros, el decreto 173 del año 2010 estableció que la energía valía lo mismo independientemente de la dirección en la cual fluía. No es
puro y duro, de la forma más pura, en un net metering, sino que son dos transacciones comerciales, puesto que hay temas tributarios en el medio que no son iguales, pero en los hechos podemos imaginarnos como que es bastante similar. Y lo que termina ocurriendo es que, dependiendo del tipo de contratación que yo tenga, termino haciendo frente a un pago por la energía inyectada, que a su vez tengamos presente, tiene cargos de componente, digamos, de componente fijo, que termino pasando la energía, y termina pasando de que termino remunerando la energía inyectada entre 4 a 6 veces lo que podría eventualmente llegarla a obtener en centrales de gran escala. Razón por la cual, visto el sistema, ya no de UTE, sino visto el sistema eléctrico, esa es una dificultad, puesto que los usuarios tienen que salir a compensar esa diferencia. Ahora bien, esta era la foto que teníamos, que tenemos en mayo, en junio de este año, con un montón de microgeneradores instalados. Creemos que el desarrollo ha sido relativamente razonable. Ahora bien, lo que ocurrió es que, en paralelo, nuestra matriz que teníamos del sistema hidrotérmico se convirtió en un sistema prácticamente renovable 100%. Entonces, todo el esfuerzo que realizamos en esta generación distribuida es para desplazar energía que hoy por hoy tiene la misma característica que la energía que pretendemos desplazar. Esto es energía renovable por energía renovable. O sea que ahí, de alguna manera, termina perdiendo una de las motivaciones o termina, digamos, relativizándose una de las fuertes motivaciones que llevaba a que se terminara apoyando en forma particular el desarrollo de esta tecnología porque me permitía desplazar generación fósil. Estamos hablando en los últimos 5 años, entre 98, 99, 97, es el orden de participación de renovables que tenemos en Uruguay. Digo, por más que lo hemos dicho un montón de veces en estos días, lo repito por las dudas. Entonces, bien, esto nos lleva a que la propuesta que estamos planteando, desde el punto de vista regulatorio, recorre el siguiente camino. Hoy por hoy, digamos, a partir de una resolución firmada en la administración anterior, los microgeneradores pueden ir o por el circuito común generación, digamos, que, digamos, de alguna manera es la mejor aproximación técnica que tenemos a la tarifa eléctrica para cada uno de los consumidores. Esto es la tarifa del circuito común generación es la que refleja exactamente y en forma fría los costos que debía asumir cada uno para no tener el problema que mencionaban 2 diapositivas más atrás. La propuesta que de alguna manera se plantea es tener, luego de este cambio, la posibilidad de optar entre 2 alternativas. Una, ir a las tarifas de circuito común generación, y acá, claro, digo, la estadística hace milagros, y digamos, cuando uno mira una categoría tarifaria, lo que ve es un conjunto de una distribución de actores que no se comportan todos iguales. Entonces lo que tenemos hay un conjunto de actores que tienen un alto factor de utilización, a los cuales eventualmente les conviene ir por esta alternativa y van a terminar de alguna manera obteniendo mejor rentabilidad en su negocio que para aquellos que tienen bajo factor de utilización, en los cuales claramente, si fuera la única opción, terminarían penalizados. Por eso es que, recogiendo a partir de los intercambios que tuvimos, en los cuales se nos hizo ver, bueno, mira, esta situación existe, se hizo un análisis y terminamos de alguna manera elevando una propuesta que lo que hace es, no remueve esa para los suscriptores con altos factores de uso, sino que esa la mantenemos. La posibilidad de elegir va a ser del usuario, por qué esquema ir. Y para el caso de la modificación del esquema actual, lo que planteamos es que se mantenga, como cuando consume, la tarifa que tiene como suscriptor actualmente, o sea, la tarifa energizada. Pero que de alguna manera se compense con el cargo, que de alguna manera refleje los cargos fijos que no termina asumiendo a partir de la aplicación de esta tarifa energizada. Y eso asociado adicionalmente a el capítulo de autoconsumo, porque ese fue otro de los temas que de alguna manera en los intercambios con distintos actores terminamos visualizando el tema de la importancia de preservar la figura de autoconsumo, porque en el camino fuimos por distintas opciones, comprar todo, vender todo,
Entonces, la idea es, digamos, el autoconsumo va a seguir, o sea, pero afrontando los cargos que genera. Un breve esquema para intentar transmitir un poquito más claro esta idea. Es, del lado izquierdo lo que tenemos es el esquema actual, del lado derecho la propuesta. Y los distintos componentes que, digamos, que se incluirían en la tarifa, ¿no? En el caso de la potencia contratada, no hay cambio. O sea, el cargo que tengo por potencia contratada es indistinto en el pasado o en el actual. En el caso de la energía consumida, igual. Esto es, tengo la misma tarifa que tengo hoy como consumidor. La diferencia arranca a aparecer cuando considero el autoconsumo. Esto es, yo instalo, pongamos el caso, solar fotovoltaica, hoy por hoy, a raíz de eso, no terminaba realizando ningún aporte, digamos, para compensar los pagos de red ni de respaldo que no terminaba afrontando. La idea es que a futuro sí lo haga por la energía autoconsumida, y la forma de obtener ese valor surge de la diferencia entre el cargo de energía de la tarifa energizada y la desenergizada, ¿no? Y por último, para el caso de la energía inyectada, ahí lo que tenemos es, digamos, hoy por hoy, es quizá desde el punto de vista económico el cambio más importante, más relevante. Hoy por hoy lo que tenemos es el mismo valor de la energía que termino tomando en el periodo tarifario, a futuro cambia, y la propuesta es que la referencia sea el precio spot. Ahora bien, acá también intentamos recoger algo que se nos transmitió. El tema de atar los negocios en este tipo de escala, etcétera, etcétera, al precio spot genera algún tipo de dificultad en la bancarización de los proyectos. Y es por eso que abrimos dos alternativas. Un desarrollador puede optar por ir por el spot horario y de esa manera, digamos, hora a hora, ver cuál es el valor del precio spot, es el valor de la energía del mercado, se liquida de esa manera. O si no, la otra, poder hacer uso de un producto comercial que UTE ofrecería, que tendría como criterio el tema de alguna manera, estabilizar ese valor y sacar, digamos, un valor que fuera de alguna manera más fácil de entender para la institución bancaria que pueda llegar a estar aportando. Hay un tema acá que es con el tema de la transición, que estamos todavía afinando y sobre la cual estamos trabajando en ella. Apenas tengamos nuevos datos estaremos comunicando. Pero sí señalar de que la premisa es de que la transición sea suficientemente ordenada, prolija, suave. O sea, estamos en Uruguay y de hecho, me permito decir, estamos en transición desde el 2000, desde 2001, perdón, puesto que el 1 de enero del 2001 venció el primer contrato y se ha seguido pagando en forma regular y todos los que vinieron después se han seguido liquidando en forma regular. O sea que llevamos ya 6 años de transición, esperar un poquito más no nos va a ser problema, digo, en la medida en que nos permita movernos a un esquema que sea más saludable para el sistema eléctrico. Adicionalmente a esto, y como no quiero ser solo portador de malas noticias, entre comillas, ¿cuál es la oportunidad que nosotros vemos a intentar lograr que el sistema de microgeneración, digamos, sea una actividad libre de subsidios, que es lo que lograríamos con lo anterior, o con una muy buena aproximación a eso, es que podemos afrontar otro tipo de negocios a futuro. Hoy por hoy, la instalación de baterías está habilitada en Uruguay, excepto en el caso de los microgeneradores, que la instalación de baterías y microgeneración está explícitamente prohibida. Estaríamos promoviendo levantar esa barrera, puesto que en este caso ya, digamos, el negocio no sería un negocio subsidiado, sino que sería un negocio razonable y vamos adelante. O sea, no hay otro motivo para mantener esa. Y esto se haría, la propuesta es, dependiendo del tipo de opción que se elija, bueno, hay alguna cadencia a recorrer para eso. El otro componente adicional es que estaríamos digamos, saliendo del esquema del decreto 173 y como tal estaríamos recuperando la posibilidad de aplicar al régimen de COMAP, esto es, a los beneficios fiscales. Estaríamos de alguna manera removiendo
esa exigencia, algunos en algún momento dijimos esa discriminación, que tiene la tecnología solar fotovoltaica frente a otro tipo de tecnología. Y con esos, digamos, dos esquemas creemos que sería posible generar las bases para un nuevo desarrollo del sector. Nuevamente, esto es una propuesta, está todavía en discusión, pero desde el punto de vista técnico es lo que estamos alentando. Con gusto, luego si hay preguntas, podemos responder. Gracias, gente. Muchas gracias, Wilson. Ahora sí, te hice la magia antes, María Paz. Por favor, adelante. Te voy presentando. No, igual allá. María Paz es ingeniera ambiental y especialista en administración del mercado eléctrico, con más de 15 años de experiencia en energías renovables, enfocada en recursos energéticos distribuidos, con trayectoria en el sector público y privado, como también en organizaciones multilaterales. Es consultora en energías descentralizadas, cofundadora de onred.org, desarrolladora de negocios solares y de almacenamientos por energía, docente de grado y maestría, consultora en financiamiento para generación distribuida, es ex consultora experta en el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, PNUMA, y ex coordinadora de generación distribuida de la Secretaría de Energía de la Nación, 2017-2020, donde desarrolló la reglamentación del régimen de generación distribuida argentino. Adelante. Bueno, gracias. Hay que recuperar el aliento después de la presentación de Wilson. Muchas noticias. Excelente. Mucho trabajo atrás. Bueno, gracias Enzo por la invitación y todo el equipo de Audar por la organización. Es un honor estar junto a mis colegas y también es un honor poder tener un espacio para hablar de esta tecnología que hasta hace poco en nuestra región era de nicho, era algo que parecía que no tenía participación, sacando el caso de Brasil, que es el líder indiscutido, ¿no? Y me gusta siempre resaltar esta idea cuando lo muestro en eventos donde se habla de mercado eléctrico mayorista, que se piensa que la distribuida, bueno, queda ahí de costadito, ¿no? Hasta hace 15 años en nuestra región lo único que pensábamos era a ver si estaba bueno o no poner un panel solar o que un usuario ponga un panel solar que pueda inyectar un excedente a la red. Y hoy nuestra región, la mayoría de los países y en el mundo ya no están mirando eso, ya no es una pregunta. La pregunta es cómo acomodo la norma, la regla, para poder permitir el resto de los recursos energéticos distribuidos que vienen atrás de la generación distribuida y que ya están penetrando las redes de distribución. La normativa siempre viene un pasito más atrás. Un poco de lo que pasó en Latinoamérica y Caribe, tenemos 15 países de la región relevados con regulaciones activas de generación distribuida y un consolidado crecimiento. ¿Sí? Hay unos países que entraron en los últimos años y todavía las mediciones son poco precisas, pero desde ONRED hacemos un seguimiento de cómo fue creciendo. ¿Sí? Y de estos 15 países tenemos que entender que venimos una década más atrasados que Europa. ¿Sí? Hay países europeos que iniciaron antes del año 2000, ¿sí? Lo vamos a ver en la evolución de los esquemas de implementación. Pero estamos hablando de las primeras regulaciones en 2007, en el caso de México, después vinieron Panamá, bueno, y de nuestra, digamos, del sur, Uruguay como pionero en esta actividad. En el mundo, primero, antes de hablar de Latinoamérica y Caribe, y de nuevo para sacar de la idea de nicho, tenemos 5 terawatts de solar instalada, de capacidad solar instalada en el mundo, y se prevé que un 46%, casi la mitad, es distribuido. O sea, más de 2,5 terawatts de solar fotovoltaica distribuida. Y no es que solo se permita la solar, pero bueno, como dijo Wilson al principio, estaban viendo que la distribuida iba más de otras tecnologías renovables que tenían más participación en los primeros años de las renovables, del auge de las renovables, y con el tiempo se vio que a mediana y baja escala la solar fotovoltaica era la más costo efectiva, la más fácil de integrar, la que reducía al mínimo operación y mantenimiento. Por eso cuando hablamos de generación distribuida vamos a hablar de solar. El 98% de la distribuida es solar en el mundo, el 99% en nuestra región.
Así que ya estamos hablando de 2.5 terawatts distribuida en el mundo. En nuestra región, 54 gigawatts de capacidad instalada hasta el 2025. Por supuesto, la gran mayoría Brasil, participa con más del 85% de la capacidad instalada. Y reporta casi 5 millones de sistemas, ¿sí? Sistemas puestos por usuarios finales de la red de distribución. Crece a un ritmo interanual del 36%, ¿sí? Y mueve esta cantidad, solo en el último año, esos 10 gigawatts de capacidad que se unificó al agregado de sistemas en 2025, movilizó inversiones por 14.000 millones de dólares, generando más de 120.000 nuevos empleos y desplazando esa cantidad de emisiones, ¿no? Que también es algo que sugería el colega para cuantificar y para internalizar en los beneficios económicos. Y otro dato que también es interesante es que en nuestra región, respetando un poco lo que pasa en el mundo o acompañando lo que pasa en el mundo, el 46% de la solar fotovoltaica está distribuida, ¿sí? Y esto no hace más que crecer. Y este crecimiento, por supuesto que está acompañado de una norma. Si no hay una norma, ese usuario no puede conectar un sistema, ¿sí? Y esa norma tuvo una evolución en este sentido, en estos esquemas. Si los pudiéramos agrupar, después hay decorados en cada uno de ellos, hay pequeñas modificaciones y adaptaciones a los mercados locales, pero en general podemos hablar de estos 3 grupos de normas. Al principio se normalizaban o se regulaban a través de un esquema de incentivo, que es el Feed-in Tariff o la FIT. Esto se utilizó en los países europeos justamente, hoy ya casi no se usa. En nuestra región tenemos solo un país isleño en el Caribe que lo está utilizando solo para sistemas residenciales, pero ya no se usa más. Lo que hacía era tener una intervención explícita del Estado para pagar una tarifa que era mayor, una tarifa de inyección que era mayor a lo que demandaba o lo que ahorraba por autoconsumo ese usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque había que motivarla. Porque estábamos hablando de precios que estaban por encima de $7 el watt instalado. Hoy estamos en 0,7 o incluso más abajo, ¿sí? A mediados o cerca del 2010, ya la evolución migró al net metering. ¿Por qué se fue ahí? Porque era el esquema más simple, había que sacar ese superaporte del Estado que ya no lo requería, la caída de precio de la tecnología, y era tal vez el más claro de interpretar por el usuario, que era el que realizaba esta inversión, ¿no? Que es el net metering. Sale lo mismo de mandar autogenerar e inyectar un excedente a la red. Esto, lógicamente, como ya lo mostraron los colegas, en especial Wilson, conlleva disturbios en los costos fijos de las distribuidoras. Entonces, el camino natural del resto de los países de la región, que vinieron después que Uruguay, por supuesto, estamos hablando de un Chile 2015, estamos hablando de, la adaptación de la normativa de Brasil, estamos hablando de Argentina 2019, Colombia 2018, Ecuador 2019, todos ya arrancaron directamente por el net billing. ¿Qué ofrece el net billing? Que el autoconsumo esté desplazando una demanda, ahí no hay una diferencia, lo que yo me ahorro de consumir de la red va a ser a la tarifa plena, incluso incluido impuestos, y la remuneración por la inyección corresponde al costo evitado de la distribuidora, de compra de la distribuidora, ¿sí? Eso se entiende que no genera ningún tipo ni de aporte de subsidios del Estado o de cualquier mercado que tenga que aportar para subvencionar o para incentivar la tecnología, y tampoco está metiéndose con generar distorsiones en los costos fijos de la distribuidora, ¿no? Hoy por hoy, esta es la foto de los países de nuestra región. La mayoría, tal vez hace 3 años no era esta la foto, íbamos a ver más del color naranja o el más oscuro y no tanto celeste. Hoy ya tenemos a México, que mudó de un net metering súper consolidado el año pasado al net billing. Argentina y Chile siempre fueron net billing. Brasil, que pasa en 2022
con numerosas etapas de transición a ese net billing. Un Colombia que ofrece 2 esquemas, tiene todavía un net metering para una porción de sus usuarios que son los residenciales, porque tiene una tarifa subsidiada en determinados estratos, entonces requiere todavía sostener un poquito de net metering, y luego para lo que es comercial industrial grande es net billing. Bueno, y tenemos a Ecuador, que acaba de arrancar con medición neta, con net metering en 2019, pero ya avisó que va a pasarse al net billing en 2029, o sea, con previsibilidad para los inversores que están apostando a esta tecnología. Y otra de las tendencias también importantes que fueron sucediendo en estos años de haber avanzado en cuanto a capacidad instalada es darle permeabilidad en las normativas a otros esquemas de conexión y a otras tecnologías y a otros modelos de negocio también que empiezan a surgir. Porque se entiende que esto es beneficio, en algunos casos está cuantificado, en otros no, pero que trae múltiples beneficios a la red en cuanto a la eficiencia, en cuanto a mermar pérdidas de transporte y distribución, todos los beneficios de las energías descentralizadas, que las inversiones vienen por parte de los usuarios finales también, y que es una gran herramienta de competitividad para el sector comercial industrial, ¿no? Que es justamente el más avanzado en aquellos mercados que todavía no tienen una sólida madurez, digamos, no es el caso de Brasil, donde la mayoría lo vamos a ver residencial. En el resto de los países el fuerte es comercial e industrial porque la rampa todavía de crecimiento está en subida, ¿no? Y los esquemas van de la solar comunitaria, esto ya está instalado en casi todas las normativas de los países, ¿no? La solar comunitaria, como explicaba Rodrigo, es la asociación de varios usuarios para poner un sistema en conjunto, la conexión remota o virtual, ¿sí? Tener la generación en un punto, la demanda en el otro, con la administración que ello conlleva también, ¿no? Los modelos de negocio para implementar estos sistemas. Esto aparece en los lugares, sobre todo donde el financiamiento es escaso, porque tenemos que bajar la barrera de afrontar los costos iniciales de implantación de los sistemas, ¿no? Como pueden ser los PPA en sitio, los esquemas leasing, por rentabilidad de ahorros. Hay un montón de modelos. Esto está expandido en El Salvador, en Colombia, están haciendo fuerte en Argentina también. Y por el otro lado, el almacenamiento distribuido, ¿no? El almacenamiento, lo que se llama behind the meter, que ya se sabe que es el complemento ideal para la generación distribuida y es la forma en la cual países con altísimo grado de penetración distribuida en redes de distribución, que alcanzaron tal nivel que lógicamente tuvieron problemas técnicos, lo resolvieron con baterías behind the meter. Casos Australia, caso el estado de California, ¿sí? Casos con extremos, digamos. En nuestra región ojalá tengamos esos problemas pronto, digamos. Bueno, y todos los países de nuestra región lo que venimos viendo es que están en rampa de crecimiento. Por supuesto, Rodrigo acaba de mostrar algo específico de Brasil, entiendo, fue fuertísimo, 50 gigas casi de capacidad instalada, por supuesto que es un montón, pero el resto sigue en una rampa bastante fuerte de crecimiento y por supuesto que no podemos compararlos por megawatts, porque si hiciéramos ese ranking, Brasil y México se nos van de escala, ¿no? Entonces lo que hacemos es ver qué grado de penetración tienen las redes. Una forma simplificada de hacerlo es ver capacidad instalada de generación distribuida por usuario eléctrico, ¿sí? Y ahí podemos ver dos mercados que parecen mínimos, ¿no? Puerto Rico, Barbados, estados isleños, donde acá tienen una lógica específica. Por supuesto que estos sistemas están con respaldo de baterías y es riesgo de suministro. En las islas lo que pasa es que hay muchos cortes por eventos climáticos, por una infraestructura que no es fuerte, por haber diseñado en la isla generación en una punta, demanda en otra, y es muy claro porque se ve como en una maqueta, ¿no? Cuando uno va a un Puerto Rico, una República Dominicana, o Granada, que lo teníamos por ahí también. Entonces, en estos casos hay mucha penetración de paneles solares distribuidos y con almacenamiento, ¿no? Después vemos Brasil,
Y podemos ver Uruguay ahí debajo de mitad de tabla, con la buena noticia de que está lejos de tener disturbios en la red y está con una gran oportunidad todavía de crecimiento. Hay un mercado importante por seguir desarrollándose en este país. Ni hablar de los que venimos abajo, ¿no? Argentina ahí tímido al fondo. Bueno, y acá un poco cayendo al caso Uruguay. Bueno, hasta el final. Bueno, tengo un minutito. Tengo unos números un poquito distintos a los de Wilson, pero bueno, a veces pasa agarrando distintos reportes. Están en el orden de magnitud. Ya contaron bastante acerca de la normativa, acerca de sus esquemas. Me importa resaltar la sectorización, por ahí que es algo de lo que no se habló y que me parece importantísimo en esta instancia. 70% comercial e industrial, ¿no? Tiene una participación del 50% comercial, 20% industrial, agro también, ¿no? Y cómo sabemos que Uruguay tiene una de las tarifas, no la más alta, pero es una tarifa alta comparado con países vecinos. Y en estos casos, la generación distribuida se convierte en una poderosa herramienta de respaldo y de competitividad industrial, ¿no? Que es algo a lo que atender también. Tenemos por ahí, bueno, el crecimiento interanual, respetando o acompañando la curva de la región. Y por último, no quisiera dejar de mostrar un poco lo que está sucediendo en algunos países de nuestra región, pero en el mundo seguro, que ya no están mirando en acomodar nada de generación distribuida, sino acompañar y dejar que ingresen o regular eso que ingresa, que es nuevo y que va a ser imparable, ¿no? Y de cómo hacer para hacer más inteligente la red, para adoptar todo el resto de los recursos energéticos distribuidos que están surgiendo. ¿Y cuáles son? Por supuesto, estamos hablando de otros tipos de inversores, no los que traíamos y venimos poniendo las últimas 2 décadas, inversores más inteligentes con control de tensión, baterías distribuidas, behind the meter y front the meter también en las redes de distribución para sostener puntos críticos, ¿sí? Para diferir inversiones que son inminentes en aquellos casos con redes con años de desinversión, como es el caso, por ejemplo, en Argentina. Gestiones dinámicas de exportaciones, ¿sí? Un distribuidor que está viendo la capacidad que tiene la red en tiempo real, minuto y minuto, e ir permitiendo esas inyecciones, esto en tiempo real. Por supuesto, hay que tener medición inteligente también. Mapas de hosting capacity, entendiendo cuáles son esos puntos con capacidad de ingreso, tarifas horarias para educar al consumidor, para hacer programas que son implícitos de la demanda, ¿no? Modificar ese comportamiento. El consumidor va a consumir cada vez más, cada vez estamos consumiendo más. Y además vamos a tener que atajar el ingreso de los cargadores de vehículos eléctricos en las redes de distribución. Entonces, eso no se frena, digamos, se acompaña y se moldea para seguir creciendo hacia el camino de una red más inteligente, ¿no? Bueno, comunidades energéticas, virtual power plants, ya muy avanzado, pero también está sucediendo en Australia, por ejemplo, y flexibilidad de la demanda, que es uno de los mercados que más promete también en los próximos 5 años. Así que bueno, de esto va esto que les vine a mostrar. Gracias. No, una licencia. Gracias, María Paz. Ahí. No, solo un comentario relacionado a las cifras de que si hacemos un zoom, seguramente llegamos a lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un tema que es que a partir de determinado momento, cuando el contrato está vencido, cambia del lugar donde se registran y pasan a registro con suscriptor con generación, razón por la cual si sumamos las dos seguramente llegamos a lo mismo. O sea, tranquilidad por ese lado. Me ilusioné, Wilson. Me ilusioné que le ibas a decir que te había convencido de ir por net billing. Bueno, voy a hacer una ronda de preguntas. Voy a empezar contigo, Rodrigo. Felicitaciones primero por el estudio de derrames de costos y beneficios de la gestión distribuida en Brasil. En Uruguay todavía no hemos hecho un estudio con ese nivel de profundidad, entonces quisiera pedirte recomendaciones, ¿no? Por dónde empezar. Veo que hay un montón de variables, algunas serán más fáciles de cuantificar, otras menos.
Entonces, según tu expertise, ¿qué 2 o 3 componentes deberían medirse sí o sí antes de modificar el esquema de remuneración de la generación distribuida? Gracias, Enzo, y congratulaciones a las presentaciones también de los colegas. El primero que diría es que necesitamos mensurar los aspectos eléctricos y técnicos del sector, eso sí o sí, porque son fundamentales y no solamente el tradicional, por ejemplo, los beneficios que lo encuentran con la generación de energía que no se necesita hacer con usinas de gran porte, la parte de infraestructura de transmisión, de distribución, que se le economiza con la generación local. Pero una parte que para nosotros no estaba tan clara en el inicio y que los especialistas que trabajaron con nosotros nos apoyaron a comprender es la parte del gaño de la seguridad, de la seguridad energética que la generación distribuida también provee para el sistema. Creíamos que los beneficios de las pérdidas de energía eléctrica serían más grandes considerando el tamaño del país, de Brasil, que tiene en general algo como 7 a 10% de pérdidas de energía eléctrica porque es un continente, pero fue no tan grande como imaginábamos en el primer momento, entonces también un punto de curiosidad interesante del trabajo. Y la parte del valor que no está directamente en la energía eléctrica, es decir, los empleos, la parte social, la parte ambiental, creo que es una parte que nuestro estudio no fue completo en ese aspecto y que recomendaría para un análisis más estructurada aquí por Auder y también por el gobierno, porque son aspectos importantes de la economía, de la sociedad, que no lo puedes dejar lejos del trabajo cuando se planea el futuro del sector eléctrico, ¿no? Y eso me parece que es un aprendizado en varios aspectos aquí en mi estadía en Uruguay por la primera vez, con lo que dice el gobierno, con lo que también habló los otros ponentes, incluso de Auder, que este aspecto social está muy fuerte aquí en Uruguay, está muy claro, y tal vez en Brasil es muy indirecto, ¿no? La parte ambiental también muy indirecta. Entonces, serían algunos 2 aspectos a considerar. Muchas gracias, Rodrigo. Voy contigo, Paz. Un poco a partir de la experiencia comparada que analizaste y de tu conocimiento sobre la normativa latinoamericana y su evolución, más que nada, ¿no? O sea, ¿qué errores se repiten, digamos, cuando un país intenta corregir demasiado rápido los incentivos iniciales de la generación distribuida? Puede frenar un sector, puede inmovilizarlo, puede tener una caída abrupta en el interés. Hay casos en los cuales hay tecnología que no recupera, hay mercado que no recupera. En general también hubo idas y venidas, hubo adaptaciones que lograron corregir, pero hay algo que remarcó Rodrigo en su presentación y que tiene que ver con salir de un tipo de norma y entrar en una ley y lo que eso provocó en el mercado, que fue seguridad jurídica en las inversiones. Y acá estamos hablando de, en general, usuarios residenciales, comerciales, donde no todos tienen conocimiento del mercado eléctrico en particular, no todos van siguiendo cómo se dinamiza este mercado, sobre todo ahora con estos riesgos que están mostrando. Entonces, si se pierde el interés muchas veces es muy difícil de recuperar. Y entonces nos queda la idea de es caro, no recuperó nunca la inversión o no sirve. Ha pasado con una tecnología en Estados Unidos, ¿no?, que se implementó mal y nunca más se recuperó también. Entonces, bueno, creo que va de eso, ¿no? Y una cosa más, perdón. No prever qué es lo que viene después, porque queremos corregir el problema de un momento sin tener una visión
sobre lo que, pero ¿qué viene? Pues porque es el problema de ahora, pero capaz que estamos matando tecnologías que están ingresando y que el mundo los está moviendo, ¿no? Bárbaro. Muchas gracias, Paz. Voy contigo, Wilson, para terminar. Dos preguntas, una bien sencilla. No sé si lo mencionaste o me lo perdí. La vigencia de la nueva normativa, ¿cuándo se prevé que empiece a operar? Y después, y ya te hago la otra. O sea, primero, agradecerte porque vi que al principio de la presentación reconociste, o sea, se reconoce los beneficios que obviamente tiene la generación distribuida, algunos cuantificables, algunos más cualitativos, como esto de apropiarse culturalmente del tema de la energía, que eso después derrama en eficiencia energética. O sea, eso tiene un montón de derrames que son intangibles. Después, sin embargo, a medida que fuiste desarrollando la lógica del análisis, por lo menos lo que yo veo a priori es que termina decantando en opciones que no se alejan demasiado del análisis estrictamente económico, de UTE, digamos. O sea, entonces la pregunta un poco es si se hizo o se ponderaron esos beneficios que marcaste al inicio para las opciones que hoy en día están proponiendo. Eran dos preguntas. La de la vigencia. Perdón. Y esta otra. Perdón. Ya me he olvidado del anterior. Doris. Sobre el tema de la vigencia, mira, no, una cosa que me sale realmente mal es el tema de anunciar plazos porque sistemáticamente no los cumplimos, ¿no? Pero sería razonable, digamos, que cualquier cosa que pudiera empezar a recorrerse calzara con el próximo periodo tarifario. O sea, estamos hablando en el peor de los casos, en el mejor de los casos, empezar a recorrer alguna rampa el 1 de enero del 2027. Eso, digamos, como una primera aproximación, y te digo, sin que sea un objetivo de plazo que tengamos. Lo que sí tenemos es, para cerrar el trabajo, tenemos la indicación de ASAP estar elevando la propuesta para consideración y recorrer el camino de la aprobación. Pero, digamos, como digo, y lo vuelvo a repetir, digamos, estamos en Uruguay, las transiciones son suaves, y seguramente lo que vaya a terminarse resolviendo tenga una rampa que permita recorrer en más de un año, llegar al esquema del estacionario. Eso por un lado. Después, sobre el tema de la cuantificación digamos, la evaluación de los beneficios y demás, en el caso, si bien es cierto que no para el caso micro, pero hay una cosa que es cierta, que es que lo que se ha convertido en la principal ventaja que tiene la solar frente al resto de las tecnologías hace de que tengamos por lo menos una referencia, el tema de la escalabilidad, o sea, de que es una cosa modular, entonces uno puede fraccionarla y básicamente lo que tiene es la repetición de módulos, hace que sea en el caso de solar mucho más fácil que en las otras tecnologías en las cuales el cambio de escala te implica un cambio de tecnología directamente, en cambio de equipamiento, no es lo mismo un aerogenerador de 2 mega o de 4 que uno de 150 kilos. En cambio, en el caso de la instalación solar es mucho más, no te voy a decir lineal, pero es posible aproximar. Y nosotros tenemos, desde el año 2014, elaborado por 6 KPMG, un trabajo que hizo el análisis de las externalidades de toda la fuente. O sea que esa estimación de referencia la tenemos. Ahora bien, en el trabajo que estamos haciendo es considerando, o sea, teniendo eso en consideración, que está siempre, pero el análisis que se hizo fue mucho más puro y duro, entrando por lo que decía Rodrigo de lo que no puede faltar, que es el análisis del tema eléctrico. Y ese es el análisis, digamos, el foco del análisis que se trabajó ahora. O sea, no es que se contrapuso y se hizo un punto de equilibrio con otros beneficios y demás, sino lo que está es con el escenario de las externalidades positivas que sabemos que tiene, el análisis ha sido básicamente desde el punto de vista tarifario, tanto en el rol de suscriptor cuando consume, cuando vende, etc. Ese es el análisis que hizo. Bueno, muchas gracias, Wilson. Bueno, seguro vamos a seguir conversando fuera de este ámbito. Un agradecimiento a los tres por sus aportes. Los despedimos con un fuerte aplauso. Sí, un apunte más de Rodrigo, un segundo. Sí, perdón, si lo puedo, el último apunte que no sé si se quedó perfectamente claro.
cuando le utiliza un análisis eléctrica, hay un beneficio neto para los consumidores. Por eso es importante decir que el modelo de net metering no es un costo a la sociedad, sino un beneficio. Eso es importante porque es una de las premisas que me parece cuando se discute tarifas y modelos tarifarios, en algunas veces crea una percepción negativa de la generación distribuida en el modelo de net metering, como si fuera un subsidio, pero la cuenta necesita ser hecha, porque no es exactamente un costo, sino que hay muchos ganos. Entonces, es necesario equilibrar los dos lados de la balanza. Eso es importante. Gracias, Rodrigo, por ese aporte final. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Celso.